Buenas noches, los saluda la magíster psicóloga terapeuta Patricia Esquivias del Instituto Neuropsicoterapéutico y Consultoría Virgen de Copacabana. El día de hoy los invito a participar de una conferencia muy importante denominada ¿Cómo lidiar con la ansiedad en los adolescentes? Como bien sabemos, la adolescencia es una etapa crítica, una etapa muy difícil para los seres humanos, donde se presentan muchos cambios. Cambios a nivel físico, cambios a nivel emocional, cambios a nivel mental. Esta es una etapa en la cual los padres necesitan mucha orientación para poder estar con sus hijos, para poder enseñarles muchas cosas. Y en esta etapa los adolescentes pasan por ansiedad. Y más aún en la situación que estamos viviendo, en la situación de esta pandemia, también ha originado que muchos adolescentes presenten mucha ansiedad en su forma de actuar, en su comportamiento. Por eso hemos visto la importancia de hacer esta conferencia para ustedes, para que ustedes puedan nutrirse de este tema y poder conocer aquellas estrategias necesarias para saber cómo tratar a sus hijos y cómo ayudarles en este proceso tan difícil para ellos. Para esta ocasión hemos invitado a un gran amigo, el psicólogo Pedro Pablo Oyola Villarroel. Bueno, él es un psicólogo de ya mucha experiencia. Él se ha desempeñado como docente en la Universidad César Vallejo. También es egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, de la maestría, y tiene estudios en lo que es psicoterapia gestal. Entonces, Pablo, te doy la bienvenida. Te agradezco por estar presente el día de hoy en esta conferencia. Y bueno, sé que con el aporte que tú des a las personas que hoy día se conecten, creo yo que les vas a ayudar bastante. Porque ese es el objetivo. El objetivo de estas conferencias es poder dar información a las personas y que las personas sepan cómo manejar algunos temas. Pablo, muchas gracias. Bienvenido a tu casa, a tu conferencia. Y bueno, sin más preámbulo, te dejo con tu audiencia para que puedan nutrirse de lo que tú nos has traído el día de hoy. Adelante, bienvenido. Gracias por esa exposición sobre mi persona. Te agradezco también la oportunidad de transmitir un poco de mi experiencia y un poco de los conocimientos que uno va adquiriendo en el transcurso de su labor como psicólogo. Bien, básicamente de cómo lidiar con la ansiedad en los adolescentes. No sé si se logra ver las diapositivas. Básicamente lo que yo quiero es... Sí, puedes poner en compartir pantalla para que se pueda ver. ¿Ahí? Sí, ahí se ve. Ahí está muy bien. Ok. Básicamente quisiera dividir la exposición en dos momentos. Una de la exposición y la otra voy a dar un espacio de tiempo para que puedan hacer preguntas, resolver dudas, interrogantes. En el transcurso de la exposición pueden ir escribiendo sus preguntas y Patricia va a ir recepcionando esas preguntas y al final me las va a hacer llegar para poder resolver todas las dudas que ustedes puedan tener en relación al tema del día de hoy. Bien, básicamente el día de hoy quiero hablar sobre la ansiedad, pero antes que nada quiero explicar algunos términos que muchas veces confunden o se confunden y no se puede hacer una buena intervención o no se puede hacer una buena identificación de lo que está pasando. Primero quiero hablar de lo que es el miedo. El miedo muchas veces se confunde con la ansiedad. El miedo, para empezar, es una emoción básica, es una emoción como tal. No existen emociones ni buenas ni malas, las emociones son lo que son. Y la emoción del miedo es una emoción adaptativa.
Es básicamente un mecanismo de defensa que tiene el organismo para enfrentar una situación de inminente peligro. Es una respuesta inmediata automática, eso también es importante saber, y es inmediata y automática, lo que quiere decir que no tenemos control sobre ella. El miedo es inherente a nosotros y nosotros no tenemos control. El pensamiento del miedo es una reacción que tiene que ver con respuestas fisiológicas, neurológicas. En el cerebro tenemos un área que se llama la amígdala. La amígdala es un área del cerebro que segrega una serie de sustancias que provocan una respuesta fisiológica en el organismo, como son, por ejemplo, el aceleramiento del ritmo cardíaco. Pero este aceleramiento del ritmo cardíaco no es en vano, sirve para bombear más sangre a las extremidades superiores e inferiores y preparar al organismo para un posible escape o una posible confrontación. Oxigena más el cerebro, lo que hace que llegue más oxígeno y podamos tener una respuesta inmediata o más rápida ante una situación de inminente peligro. Hay una sensación de tiempo aletargado. Hay muchas personas que manifiestan que cuando están en una situación de mucho miedo, de mucha angustia, sienten que el tiempo pasa más lento. Y esto sucede porque justamente estas sustancias que segrega el amígdala provoca esta sensación. Las respuestas de miedo también pueden ser aprendidas. Quiere decir que no todos los miedos son evolutivos, como miedo al fuego, miedo a las fieras o miedo al precipicio, sino que hay miedos aprendidos también. Por ejemplo, miedo al odontólogo. De repente yo he tenido una experiencia muy traumática con un odontólogo, dolorosa, y cada vez que yo escucho hablar de un odontólogo, comienza a dispararse unas reacciones de miedo. Cualquier persona, ¿no?, que la vaya a detectar. Es una señal de peligro inminente. Nos permite elaborar estrategias de afronte. El miedo no es nuestro enemigo. El miedo, todo lo contrario, nos permite la oportunidad de enfrentarnos a una situación de inminente peligro. Ahora, el estrés también se confunde mucho con la ansiedad. Estos dos términos también pueden entrar en confusión y es más, lo hacen muchas veces. Vamos a hablar primero del estrés. El estrés básicamente es un término que la psicología ha tomado prestada de la física. En la física el estrés es básicamente el nivel de respuesta, de resistencia que tiene un cuerpo ante la presión de... Este es el estrés. En la psicología se entiende como el nivel o capacidad de respuesta ante una situación adversa o que causa alguna tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cuando yo estoy expuesto a una situación aversiva, a una situación de mucha tensión, en mí hay una capacidad de afronte, una capacidad de respuesta. Esa interacción que hay entre esta situación tensionante y mi capacidad de respuesta es el estrés. Todos estamos expuestos a situaciones de estrés, absolutamente todos. Ahora, existe un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés negativo se llama distrés, mientras que el estrés positivo se llama eustrés. ¿Cuál es la diferencia? El distrés es cuando esa situación tensionante es más intensa o más fuerte que mi capacidad de afronte, lo que hace que yo me paralice o no pueda responder de manera efectiva ante esa situación. Me paralizo. Mientras que el eustrés es la situación tensionante, la situación adversiva, pero no es lo suficientemente alta como mi capacidad de respuesta. Mi capacidad de respuesta es mayor a la situación aversiva, lo que hace que yo la pueda manejar. Un ejemplo de eso puede ser subirse a la montaña rusa. De repente subirme a la montaña rusa me parece excitante, emocionante, me da miedo, pero lo puedo manejar. Y es más, hasta me motiva a hacerlo. A otras personas ven la montaña rusa o tan solo escuchan hablar de ella y ya no lo quieren hacer porque el estímulo es demasiado intenso. Para ellos eso sería un distrés. Para el que se sube a la montaña rusa sería un eustrés. Es emocionante, es motivante. Entonces esa es la diferencia básicamente. En cambio, la ansiedad básicamente es miedo a alguna situación que aún no llega
o miedo a algo que ya pasó. En términos muy sencillos. Yo el día lunes tengo un examen importante, que de repente es mi examen final bimestral. El adolescente sabe que viene un examen importante. El sábado, el tan solo pensar en eso ya me dispara una sensación de miedo y de angustia. No tengo el examen al frente, pero el tan solo pensar en eso en este instante ya me provoca una respuesta fisiológica de miedo. Entonces, la ansiedad, miedo, cerebro, la tenemos en este instante, cuando no es verdad. Todavía no sucede. O también cuando recordamos experiencias traumantes o muy dolorosas. Entonces yo en este momento recuerdo esa experiencia y comienzo a sentir todas las respuestas como esto es ansiedad. Ahora, Spielberger, que es una persona que ha estudiado mucho la ansiedad y ha creado una serie de instrumentos para medirla, lo divide en dos grupos, ¿no? Ansiedad-estado y ansiedad-rasgo. ¿Qué es la ansiedad-estado? En términos muy sencillos. La ansiedad-estado es la respuesta emocional ante un estímulo situacional, ¿no? Por ejemplo, yo estoy conversando con ustedes en este momento y escucho afuera una explosión. En ese momento mi corazón comienza a acelerarse, me sudan las manos y comienzo a ponerme rígido. ¿Ok? Esa es una respuesta de ansiedad ante una situación situacional. La ansiedad rasgo funciona de manera distinta. La ansiedad rasgo es la predisposición que tiene el organismo para responder de una situacional ante diferentes situaciones. Es decir, ya es algo que viene de fábrica con nosotros y es algo que está dentro de nuestro temperamento, de nuestra estructura de personalidad. Probablemente todos hemos conocido a personas que en una situación crítica, como en un temblor, en un terremoto, en una situación de mucha tensión, se manejan muy tranquilos, ¿no? Ya dicen tranquilos, ya va a pasar, vamos caminando, salgan con calma. Esa persona tiene una ansiedad rasgo baja. Usualmente su respuesta de ansiedad siempre va a ser baja o media. Hay otras personas que siempre son muy reactivas y responden de manera quería explicar también esta parte que me parece importante, que tiene que ver básicamente con los factores que están provocando la ansiedad en los adolescentes, en general en el ser humano, y son diversos. Dentro de ellos están los factores genéticos, que son básicamente la herencia genética de los ancestros, no solo los padres, sino también los abuelos. Hay una carga genética en esto. Los factores temperamentales también, como un conjunto de inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica de los individuos. Es decir, personas también tienen muchas veces respuestas de ansiedad muy fuertes, y es un producto de los padres. Creo que se está filtrando ahí un sonido, no sé si lo pueden poner en silencio. ¿Sí? Okay. Creo que ahora sí. Sí, está bien. Ok, perfecto. Ahora, es importante entender que no necesariamente si un padre o un abuelo sufre de un problema de ansiedad, no necesariamente quiere decir que sus hijos o sus nietos tengan algún trastorno ansioso, igual que ellos. Sí, no necesariamente. Muchas veces es que la persona pueda desarrollar el problema dentro del espectro de los problemas de ansiedad, pero no necesariamente el mismo. Y los factores genéticos de alguna manera condicionan a que la persona a la larga hay una gran posibilidad de que desarrolle algún trastorno ansioso, lo cual no necesariamente es así, no necesariamente funciona así. Hay factores neuroquímicos, como es el descenso de la serotonina, el aumento de la noradrenalina. Estos elementos también van a producir un cambio en la persona. Y por eso es importante que a los adolescentes se pueda descartar algún problema neurológico, o una intervención terapéutica. Porque si fuera una raíz neuroquímica, evidentemente va a requerir un tipo de tratamiento farmacológico que es necesario en estos casos.
Ahora, factores ambientales. Dentro de los factores ambientales, que son básicamente las experiencias ambientales que inducen a cambios morfológicos en las neuronas, pueden ser responsables de que la ansiedad se haga. Y esto es importante, ¿no? Porque los últimos estudios han demostrado que los problemas o las situaciones estresantes que la persona de violencia o estrés van a provocar cambios morfológicos en la estructura de la neurona y asimismo en la interacción entre ellas. Y es más, hasta en la morfología del cerebro, condicionando a crónicos. ¿Cuáles son estos factores ambientales que pueden provocar esto? Está, por ejemplo, la clase económica desfavorecida, ¿no? Según la pirámide de Maslow, las necesidades básicas primeras que tienen que satisfacer, si no logran hacerlo, no se va a poder hacer las siguientes. Una persona que no logra las necesidades básicas son personas que están expuestas a mucha frustración, y esta frustración va a demandar muy en la persona. La agresividad o la violencia en la familia o del entorno social. Claro que sí. Si una persona observa, experimenta y es partícipe de una situación de violencia, evidentemente esto va a provocar también en la persona algún tipo de acción. Neurológicamente la persona va a generar una serie de sustancias en el organismo que va a estar siempre a la defensiva, ¿no? Porque el cerebro percibe que la persona está constantemente ante una situación de peligro y va a bañar al organismo de estas sustancias neuroquímicas para defenderse de ese peligro, ¿no? Provocando un cambio estructural y un efecto en el sistema nervioso importante. Más aún si la persona es víctima de violencia, ¿no? El efecto es mucho más traumático para la persona. La depresión familiar también. Hay que entender que la depresión está ligada muy íntimamente a la ansiedad, ¿eh? Es muy raro que una persona con ansiedad pura o depresión pura. Casi siempre las personas que sufren de ansiedad tienen algún trasfondo depresivo, casi siempre. El alcoholismo, con todo lo que las actitudes excesivamente permisivas de los cuidadores también. ¿Esto por qué? Hay muchos padres que viven sus sueños frustrados a través de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente yo no logré el objetivo que siempre quise en la vida, pues lo quiero lograr a través de mis hijos. Y eso es terrible, ¿no? Es terrible porque la persona lo que va a hacer es que va a presionar mucho al adolescente para que pueda conseguir esto que no conseguir. Y justamente eso es lo que va a generar mucho estrés, va a desencadenar en un problema de ansiedad. Expectativas en los hijos y sobreprotección materna, ¿no? La sobreprotección materna, el ejemplo de la mamá gallina, la que sostiene a los hijos. Una madre protectora lo que genera es personas emocionales, personas que van a tener mucha dificultad para poder enfrentarse a la vida, van a desarrollar muy pocos recursos de afronte y finalmente van a ser personas con poca tolerancia a la situación. Bien, aquí he puesto algunos de los síntomas que puede estar provocando o que la ansiedad provoca. En amarillo están los síntomas leves hasta los rojos, que son ya los más graves, los más intensos. Predisposición al pensamiento de tipo pesimista, que básicamente se refiere a que la persona es muy crítica con el mismo, y esto hace pues que se juzgue demasiado y que se adelante a las cosas de manera negativa, ¿no? Pero esto coincide también con una característica muy típica de la adolescencia, que podría confundirse. Preocupación exagerada sobre su persona y las actividades que debe realizar.
Básicamente se refiere a que las personas especialmente los adolescentes, tienen una preocupación excesiva por su atractivo físico y se sienten cuando están pasando por una etapa de autoestima, que es lo que usualmente sucede en la etapa de la adolescencia, que se sienten no atractivos, rechazados y justamente no tienen que estudiar físicamente, ¿no? Ahora que las clases son virtuales y muchas veces están expuestos con una cámara constante y estar mirándolos permanentemente, los adolescentes ahí es donde tienen grandes problemas porque se sienten expuestos, porque lo sienten todo el tiempo. Es muy peligroso, porque ellos sienten que están bajo una tensión y eso eleva los niveles de ansiedad. A diferencia de lo que mucha gente puede estudiar en casa es más relajante, puede incluso ser mucho más estresante leyendo o asistiendo a se vuelve irritable, ¿no? Sus respuestas son mucho más reactivas, emocionalmente hablando. Son más impulsivos, un poco físicos, responder, y tienen demasiada ansiedad. Manifiestan cansancio y fatiga. Quiere decir esto. Básicamente que este síntoma puede incluso coincidir con síntomas depresivos. Como les decía, la depresión y la ansiedad van de la mano. Siempre van juntos. Este síntoma tranquilamente también es un síntoma de depresión. Miedo escénico y temor a nuevas experiencias, ¿no? Lo que significa básicamente que la persona tiene miedo a exponerse, tiene miedo a que lo critiquen, tiene miedo al ridículo. Justamente eso hace que niveles de ansiedad muy altos y no se quieren exponer y rechazan cualquier tipo de situación. Tienen que exponer frente a uno cuando hagan frente a la computadora. Trastornos de sueño es muy común cuando la ansiedad está instalada, cuando la ansiedad ya ha afectado gran parte de la persona, afecta mucho el sueño, tanto para conciliar el sueño, que significa que yo de repente me acuesto a la noche, pero me duermo a la 1, porque recién a esta hora concilio el sueño. Entonces, hacerlo. O puede ser que todos llegan a las 11 madrugadas y no puedo volver a dormir. Síntomas de tensión corporal, ¿no? Una rigidez en el cuerpo, una dureza. La angustia, que ya es una sensación mucho peor, ¿no? La angustia se refiere a una sensación de ahogo, que me estoy asfixiando, de mareos, de que me voy a desmayar, dolor torácico, ¿no? Siento como que un golpe en el pecho, como una presión en el pecho muy fuerte. La frecuencia cardíaca, dolores de cabeza, presión alta, las cefaleas constantes, presencia de síntomas físicos como la respiración, como transpiración excesiva, no solamente en la zona axilar, de frente, hay una hiperhidrosis, casos son producto de la ansiedad, otros es un tema fisiológico. Algo que quería mencionar antes de llegar a las estrategias era, ¿no? Que los adolescentes en la etapa de la adolescencia están buscando su identidad, su búsqueda, ¿no? Los niños, toda la etapa de la niñez, de la infancia, aprenden por modelado, es decir, imitan las conductas de los padres, como se visten, como hablan, como actúan, de todo lo que ven. Y a sus abuelos, pues a ellos los imitan y por modelado. Pero en la adolescencia ya no. En la adolescencia lo que ellos buscan es su independencia, buscan su propia identidad. Porque es justamente rechazar todo lo que tiene que ser parecido a lo que hace. Es por eso que muchos de ellos se muestran muy reactivos a cosas que sus padres antes lo veían a él como habitual, como algo normal. Ahora ya no. Los adolescentes lo que buscan es su independencia, diferenciarse de ellos. Acuérdense también que el cerebro, cuando uno nace, el cerebro se sigue construyendo.
No es que ahí acaba, se sigue construyendo. Y en la adolescencia se termina esa construcción del cerebro, especialmente en la zona prefrontal, que es la que se encarga de la personalidad y otros elementos importantes. Pero justamente es esta área la que le dice al adolescente de independencia, de diferenciación, de búsqueda de identidad. Es por eso que entra en conflicto con todo lo que antes era copiar, imitar a sus padres. Están en la edad de tener nuevas experiencias, de querer experimentar cosas nuevas. Esto es mucho en conflicto con los padres que no logran comprender del todo lo que les está. Bien, estas son las estrategias básicamente para trabajar la ansiedad adolescente. El punto y la base de todo esto, las normas de convivencia. Existen normas de convivencia bien estructuradas en los adolescentes, va a ser muy difícil que estas estrategias se puedan implementar o incluso tengan algún efecto significativo en los adolescentes. Así que es muy importante tener normas de convivencia bien estructuradas y bien delimitadas. La norma de convivencia implica no solo las normas, sino los roles y que las normas y los roles estén bien definidos. ¿Cómo se logra esto? Muchas veces, y esto es un grave error que algunos padres cometen, es que los padres quieren copiar las normas de sus casas y copiarlas a sus familias. Es decir, copian tal cual ellos han vivenciado en sus casas, con sus familias, y lo copian en sus propias familias. Eso es un grave error, porque cada contexto es distinto. Mis hijos son diferentes a como yo era cuando era joven. Otros tiempos, es otro contexto. Y eso lo que provoca es ser una relación rígida y poco enriquecedora. Entonces, eso es muy importante. Puedo tomar como base las normas de mi casa, por supuesto, puedo tomar como base y adecuarlas a mi propia familia, pero siempre es importante yo crear mis propias normas y mis propias reglas. Claro, es más difícil, es más reglas, y es lo que cuando criaban, ¿no? Muy importante que propias normas. Una vez los padres hacer estas normas de convivencia, una vez lo tengan claro, y para eso tienen que conciliar incluso, porque no es fácil hacerlo, pueden esto a sus hijos. Ahora, los adolescentes puedan respetar estas normas. Es importante que los padres no las impongan, sino que ellos hagan partícipe a los adolescentes de las mismas normas que ellos los van a regir. ¿Cómo hacerlo? Lo que no deberían hacer es venir y decir, ok, normas en la casa, estas van a ser las reglas de aquí en adelante y van a seguirlo porque yo lo digo. Punto, yo lo digo y se tiene que hacer. De esa manera está imponiendo reglas, lo cual es terrible. La idea es que puedan transmitir la información, pedirles su opinan de esto. Y incluso algunas reglas, algunas normas pueden negociarse. Hay que tener en claro que hay algunas reglas que no son negociables. Hay algunas reglas que no se negocian, pero hay otras que deben ser más flexibles. Permitir que el adolescente opine y que incluso cambiar algunas de ellas es importante, porque así el adolescente siente que lo toman en cuenta y que va a ser más acepten estas normas. Una vez que tengan esto claro, voy a aplicar la primera estrategia, que es el tiempo de calidad. Esto es fundamental para el desarrollo de la autoestima y la seguridad de los adolescentes. Muchos padres, cuando yo hablo de esto, me dicen, pero yo tengo teletrabajo, yo trabajo en casa, estoy todo el tiempo con ellos. ¿Qué tiempo de calidad? Eso no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es un tiempo exclusivo que yo paso con mi hijo de manera exclusiva para generar un lazo más íntimo y profundo con él. ¿Y cómo logro eso? ¿Qué hago en ese tiempo de calidad? ¿Qué actividades tengo que hacer? Básicamente, lo que tengo que hacer es alguna actividad que mi hijo
le guste mucho, ser partícipe de él. Por ejemplo, ¿no? Si a mi hijo le gusta, no sé, ver YouTube, pues comparto ese momento con él viendo eso. Si a mi hijo le gusta ver algún youtuber famoso, pues comparto ese tiempo viendo ese youtuber. Desde una postura de comprensión, no de crítica. Porque si yo le digo, oye, pero este tiempo, vamos a hacer algo más productivo, vamos a ver en YouTube, vamos a hacer algo más productivo. Si nos mostramos una manera crítica, lo que vamos a hacer es alejar a la gente, va a sentir criticado, señalado, lo que va a hacer es simplemente alejarse del padre. Entonces es importante que el padre comparta esa actividad desde un punto de vista de comprensión, ¿ok? Para generar un lazo más íntimo con el adolescente. Esto va a ayudar a su seguridad y a su autoestima. Esto también va a ayudar a que se pueda expresar las emociones, necesita expresar, no puede porque no encuentra un espacio. Actividad física, es fundamental hacer actividad física, especialmente en los adolescentes que son tan kinestésicos, son tan corporales, necesitan hacerlo para el la actividad física libera endorfinas, que es una sustancia que genera placer, satisfacción, relajación en el sistema nervioso. Ayuda a liberar el estrés acumulado, y tiene una serie de beneficios significativos. Es importante que incorpore alguna actividad física de este tipo en su repertorio de actividades. Ahora, tiene que ser una actividad que al adolescente le guste. Porque si de repente se le dice, ok, ¿cómo te vas a hacer actividad física? Así que andate a correr, porque tienes que hacer actividad física, y a él no le gusta correr, le va a generar más estrés. Tiene que hacer una actividad que a él le guste. Si no le gusta correr, montar bicicleta, y no se puede, puede hacer ejercicio en casa, bailar, alguna actividad que a él le guste. Consejería psicológica. Ojo que no he puesto terapia psicológica, sino consejería psicológica. Es importante tener la visión que no sea parte de la familia. Porque cuando soy el padre, soy parte de, mi visión es muy sesgada. Lo importante es tener la visión de una persona que esté fuera del contexto familiar, que una visión más amplia, con un criterio más amplio de lo que podría estar pasando. Lo que yo probablemente no me estoy dando cuenta como padre. Es muy importante entonces la intervención de algún psicólogo, no tanto quizás como terapia misma, a menos que haya algún problema diagnosticado, pero sí como una consejería que me ayude a ampliar mi criterio y la visión de lo que está sucediendo. Crear espacios de contacto con la familia, eso es muy importante. Muchas veces los padres o las familias lo que hacen es, ok, los domingos es familiar, ¿no? Comemos todos en casa, compartimos y hacemos una comida con todo. Lo cual está muy bien, está bien hacerlo, pero no quedarnos solo en esto. Incluso podemos ir más allá y no solo compartir la comida, sino cocinar todos juntos en casa. O sea, cocino, la mamá, el papá, los hijos, todos cocinamos juntos y podemos preparar un postre. Yo no sé cocinar, no importa, probamos, vamos a ver qué tal nos va y compartimos. Y hay otro espacio. La cocina es un espacio donde se pueden vincular y crear lazos de cohesión familiar. Otro espacio que podemos desarrollar también para generar una seguridad en el adolescente son los juegos de mesa. Los juegos de mesa nos ayudan de una manera lúdica a poder interactuar, cohesionarnos también. Los juegos de mesa tengo que crear turnos, tengo que respetar reglas, normas, lidiar con la frustración de perder si se pierde. Hay juegos cooperativos donde todos cooperamos, competitivos. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Crear estos espacios para crear vínculos en la familia. Luego tenemos las técnicas de relación. En los adolescentes, como ya lo mencioné, son más kinestésicos. Para ellos es muy importante la corporalidad. Quizás las técnicas de respiración diafragmática quizás no son tan efectivas en ellos. Quizás una respiración muscular son mucho más efectivas en ellos porque son más kinestésicos y ellos quieren resultados más beneficiosos. Y finalmente la escucha, escuchar y asumir sus miedos.
Lo que sucede es que en ocasiones se limita el miedo, algo negativo. Se dice que no debo sentir miedo, está mal sentir miedo, ¿no? Entonces usted tiene que ser valiente y yo acallo mi miedo o lo silencio. Y eso no es beneficioso porque el miedo no se le escucha, no se le atiende, no se exista, el miedo va a seguir expresándose cada vez más hasta que tú lo puedas asistir. Incluso puede tener efectos psicosomáticos en la persona, porque no ha sido escuchado. Entonces es crear un espacio para que el adolescente pueda a su miedo, pueda crearlo, pueda escucharlo y pueda asistirlo. Esto va a hacer que los niveles de ansiedad comiencen a disminuir. Pero si no se crea todo su va a ser muy difícil que se logre esto último. Por eso que es tan importante establecer espacios para que esto suceda. Y finalmente, estas estrategias para la mayoría de adolescentes en casos patológicos, como cuando ya encontramos un diagnóstico, ¿no? Ya estamos hablando de un estrés postraumático, estamos hablando de un ataque de pánico, estamos hablando de una fobia social, estamos hablando ya de un trastorno en sí. Cuando sucede esto, es en casi todos los farmacológicos, que esté acompañado de una terapia individual y una psicoeducación para la familia o para el adolescente. Bien, eso sería todo, una referencia. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo, gracias. Bueno, pedir disculpas porque en un momento se cortó la transmisión y te interrumpimos en lo mejor que estabas dando tu ponencia, pero bueno, como tú lo mencionaste, son cosas que pasan. Felizmente se ha podido retomar la conexión para que puedas seguir dando la conferencia. A ver, bueno, debido a eso creo que algunos de los participantes salieron ya no estuvieron conectados. Pero a ver, yo quiero hacerte unas preguntas, a ver si de repente en ese transcurso las personas se conectan y pueden también hacer algunas otras preguntas. A ver, la primera es, ¿me podrías tú mencionar cómo es que un padre o una madre se puede dar cuenta que su hijo adolescente está presentando ansiedad? Ok, son varios síntomas, ¿no? Y va a variar dependiendo también de la edad y del contexto, pero básicamente son trastornos de sueño, comienzan a haber trastornos de sueño cada vez más frecuentes, comienza a haber del adolescente más activas, más impulsivas, más relacionadas a una respuesta visceral. Otras características también son cambios de ánimo, ¿no? Que también sucede. Y básicamente, muchas veces, por lo cual los padres van a consulta, rendimiento académico, ¿no? Hay una dificultad en la concentración que disminuye su concentración, especialmente en aquellos cursos que requieren de mayor concentración o que requieren una mayor atención, como las matemáticas. Y es ahí cuando los padres me dicen, wow, acá pasa algo, está bajando mucho sus notas. Y ahí es cuando comienzan a sentir las alarmas y empiezan a querer buscar ayuda. Pero como les decía, ¿no? En la etapa de la adolescencia hay cambios fisiológicos que se pueden confundir con síntomas que pueden estar con síntomas de ansiedad, ¿no? Muy bien, quedó claro tu respuesta. Ahora, también mencionaste en una parte de tu conferencia que, bueno, dijiste que en algunos casos se derivaba a lo que es orientación psicológica y en otros casos lo que es la terapia psicológica en sí. Quisiera saber que me clasificaras en qué casos sí se puede, o sea, por qué en unos casos se da orientación y por qué en
otros casos amerita ya una intervención en lo que es la terapia. Claro. Bien, básicamente, la consejería psicológica, cuando no exista una patología en el adolescente, no exista un problema grave, serio, en la persona, en este caso en el adolescente, que requiera de algo que exista de un especialista. Si vemos que mi hijo está teniendo un episodio de ansiedad producto de la pandemia, entonces sí es bueno que pueda recibir algún tipo de consejería psicológica que oriente al adolescente y a los padres de cómo manejar estas cuestiones de ansiedad. De no hacerlo así, quizás con el tiempo podría más de un trastorno. Y si fuera un trastorno, ya hay que trabajar de manera interdisciplinaria. Estamos hablando de una derivación a un psiquiatra infantil o un neurólogo que pueda incluso hacer algún tipo de tratamiento farmacológico y que va a requerir de un especialista, un psicólogo, terapeuta, que haya trabajado con problemas de ansiedad y que va a requerir una intervención muy específica, ¿no? Hablamos de una fobia social, por ejemplo. Va a requerir un tratamiento específico. La cognitiva conductual ha tenido muy buenos resultados trabajando con personas con las fobias, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, va a requerir de un especialista que pueda ayudar a personas que tengan un problema ya más específico, ¿no? En la consejería quizás es un paso previo, ¿no? Yo veo que ya tiene síntomas de ansiedad, no tiene el trastorno, pero ya está en camino a desarrollarlo. Entonces sí sería bueno un psicólogo que lo pueda orientar. Muy bien, Pablo. Otra pregunta más. Mencionaste también una de las estrategias, lo que es la relajación muscular, ¿no? Y también mencionaste que como los adolescentes eran bastante kinestésicos, no era muy aconsejable trabajar con ellos lo que es la respiración diafragmática, ¿no? Quisiera saber, cuando tú te refieres a relajación muscular, ¿te refieres a de un autor especial, algo más general? Lo que quiero saber es más o menos que me indicaras qué tipo de ejercicios implican lo que es una relajación muscular para que las personas, madres que en este momento están conectadas, lo puedan tener en cuenta, ¿no? Y de repente a modo de consejo, a modo de juego, le puedan dar esa pauta a sus hijos. Ok, gracias. Es una pregunta importante porque es bueno aclararlo. La primera, que no todos los adolescentes son iguales. Si bien es cierto, hay una generalidad que se entiende que el adolescente, en su mayoría, son más kinestésicos y responden mejor a que tengan una intervención física. No siempre es así. Hay muchos adolescentes que sí les funciona la respiración diafragmática. En mi experiencia personal, no ha tenido tanto efecto como la música. Sí hay algunos adolescentes que y les ha funcionado, ¿no? Y incluso podemos hacerlo conjuntamente, ¿no? La diafragmática con la muscular. Ahora, hay que tener cuidado, ¿no? Porque tú entras a internet y tú vas a encontrar una serie de técnicas de relajación diafragmática, respiraciones musculares, técnicas de relajación muscular, entre otras, meditación, muchas más. Pero yo sugiero que lo mejor es que puedan ir a un psicólogo que los pueda orientar y ver el caso particular de su hijo, porque cada caso es distinto. Hacer una evaluación y ver exactamente cuál es el problema y el terapeuta o el psicólogo te va a encargar de darle la estrategia más eficiente para él. No me gustaría dar una recomendación muy general que de repente los que están escuchando todos lo puedan aplicar y, oye, pero no me está funcionando, porque quizás no es para ti, porque cada paciente es distinto y funciona de manera diferente. Entonces hay que ver el contexto, la situación, las características particulares que tiene este adolescente para poder hacer una intervención. Pero en mi caso yo sugeriría que lo primero es que se asesore con un especialista antes de ver revistas o buscar en internet.
muy bien, Pablo. Creo que, bueno, para mí ha quedado todo claro y creo que también ha quedado claro para las personas que se han conectado el día de hoy, ¿no? A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. De repente alguien se anima a hacer alguna pregunta al ponente. Bueno, en realidad hoy ya estaban conectadas más personas, ¿no? Pero justo por esto de que se cortó la conexión, ya no se pudieron conectar. Bueno, son cosas que pasan en cualquier momento, ¿no? Bueno, Pablo, yo te agradezco por esta ponencia el día de hoy. Has dado un tema muy importante, ¿no? Un tema que es la ansiedad en los adolescentes, ¿no? La manera cómo lidiar con esta ansiedad. Muchos padres de familia que ahorita pues tienen a sus hijos pequeños o adolescentes en sus casas y sus hijos no pueden salir, ¿no? Están presentando signos de ansiedad y muchas veces el comportamiento se vuelve más agresivo, y hay otras conductas que de repente han salido de lo normal, ¿no? Y por eso están acudiendo a lo que es la terapia psicológica. Pablo, te agradezco enormemente por esta conferencia. No sé si tienes algo que acotar ya para finalizar el día de hoy. Agradecerte, primeramente, agradecerte por la invitación, por la oportunidad de poder transmitir, como mencioné al comienzo, algunos conocimientos que uno va adquiriendo, un poco de la experiencia también. Y bueno, si es que hubiera otra oportunidad, yo encantado de poder participar. En realidad hay muchos temas que están relacionados a lo que estamos viviendo, ¿no? La depresión en los adolescentes también. Y esto que hemos hablado de los problemas específicos que suceden en cada adolescente, ¿no? Como la ansiedad por separación, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, el tema es muy amplio, así que nos queda otra oportunidad también. Claro que sí, Pablo. De todas formas, desde acá te comprometo para que nuevamente podamos invitarte y puedas dar otro tema tan interesante como el que has dado el día de hoy. Bueno, solamente agradecerte nuevamente y ya será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo. Ok, bueno amigos, el día de hoy estamos concluyendo con esta importante conferencia denominada ¿Cómo lidiar con la ansiedad en nuestros hijos adolescentes? Esta conferencia estuvo a cargo del psicólogo clínico Pedro Pablo Oyola Villarroel. Él es un psicólogo clínico de ya con 7-8 años de experiencia en el área clínica. Bueno amigos, muchas gracias por su participación el día de hoy, por estar ahí, por haberse conectado. Mil disculpas nuevamente por el corte que hubo, bueno, pero de todas formas se restableció la conexión y solamente invitarlos para la próxima semana para una nueva conferencia, esperando que salga todo bien. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que tengan buena noche. Bendiciones.